asesor del diputado nacional Juan Casañas en el Congreso Nacional. Allí también asesoró a la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Vaya, sí es importante los recursos humanos y el cuidado de los ambientes. Productor agropecuario, por supuesto, presidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte, provincia de Buenos Aires, miembro CREA y fue fundador y presidente del grupo CREA Monte, socio de la Sociedad Rural Argentina, de la Fundación Barbechando y miembro del grupo GAPU. ¿Qué será el grupo GAPU? Lo está muy poco difundido, vamos a ver de qué se trata, esto se habló también días atrás. Y también ha participado como disertante en diversos congresos y conferencias relativas al agro. ¿Qué le parece, amigo? El doctor Hugo Rossi, que lo estoy saludando. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Maturano te saluda. Muy bien. Buen día a la audiencia también. Tenemos que acostumbrarnos y escuchar nuevamente otra sigla, podríamos decir, GAPU, Grupo GAPU Agro. ¿De qué se trata esto y quiénes la constituyen este grupo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son las ideas que tiene? El grupo GAPU, que es el Grupo de Acción Política por la Unidad Agro, te cuento, es un grupo de técnicos y políticos que surgió hace unos años bajo el amparo de ciertos partidos políticos, te diría casi todos los partidos políticos de la oposición y sus principales referentes, con la intención de desarrollar un programa de gobierno, un programa de políticas públicas integral sobre agropecuario. De esa primera idea seguimos trabajando un grupo de 6 personas, entre las cuales estamos José Anchorena, Guillermo Bernaudo, Mercedes Colombes, Andrés Domínguez y Leonardo Fertiz y yo. Nos fuimos reuniendo con referentes de cada una de las problemáticas y de las actividades del sector agropecuario, presentando a lo largo de estos últimos 2 años en distintos eventos relacionados al agro, desde la Expo Agro el año pasado, la Sociedad Rural de la exposición en Palermo, presentaciones en la UATRE, presentaciones en el Congreso Nacional de PRESID. En un sinnúmero de eventos relacionados al agro fuimos presentando documentos parciales con propuestas concretas sobre las distintas problemáticas y las distintas aristas de la actividad económica agropecuaria y social para un futuro o una futura eventual plataforma de gobierno de cualquier partido, cualquier político que esté interesado en recibir. Y el sábado pasado, sábado 15, en Expo Agro presentamos ya un documento con 30 propuestas concretas y hemos intentado darle la mayor difusión posible, así que en ese sentido ya te agradezco también la oportunidad, que incluye desde propuestas concretas impositivas, que no solamente incluyen la rebaja de las retenciones con todo un cálculo fiscal y demás, sino también propuestas de cambios en ganancias, en IVA, impuesto al cheque, bienes personales, regímenes de información. Las propuestas también incluyen políticas comerciales que van mucho más allá de la eliminación de los ROE, políticas de innovación y de uso en el manejo de recursos naturales, políticas de fomento industrial para el desarrollo del empleo, políticas específicas sectoriales, por ejemplo, de infraestructura, de mejora en la institucionalización de todo lo que tiene que ver con las entidades públicas, privadas o mixtas relacionadas con el sector. En fin, la verdad que es un documento bastante amplio. Sí. En mi caso puntual me tocó un poco trabajar más que nada la parte tributaria, si bien las propuestas nos reflejan la opinión de todos. La verdad que cuando uno ve todo lo que hay pendiente, con qué pocas variables, modificando qué pocas variables el sector terminaría ya de explotar en todo su potencial. Por un lado se entusiasma, por otro lado se lamenta por las oportunidades perdidas, ¿no? Mira, yo tengo, por ejemplo, yo estuve leyendo el documento, uno de los 30 puntos, que es bastante interesante, que después vas a decir dónde se puede documentar a aquella gente que está escuchando, pero habla de los recursos naturales, ¿no? Que, promoviendo la educación científica e informando. Y te pregunto en este caso ustedes, ¿cuál sería la opinión de ustedes con respecto a lo que está pasando con Monsanto ahí en Córdoba? Mira, nosotros la opinión con respecto a la ley de semillas fue uno de los puntos que trabajamos mucho porque obviamente es un tema sensible. Básicamente nosotros hemos repasado los distintos proyectos de ley o de modificación a la ley actual, o anteproyectos que se fueron presentando, algunos en el Congreso. Hablabas de Juan Casañas, Juan tiene su proyecto, por ejemplo. Sí. Nosotros vamos en el sentido del proyecto que se presentó en 2010, en junio de 2010, en el CONACE, porque entendemos que por un lado
Lo fundamental es respetar el derecho del agricultor al uso propio, poder guardar semilla comprada y usarla en una nueva siembra. No superando una determinada cantidad de hectáreas, podría ponerse, obviamente es relativamente arbitrario el criterio, pero podría ponerse como un criterio la cantidad de semillas adquiridas originalmente, o sea que tenga derecho a utilizar dentro de este derecho de uso propio la misma cantidad de semillas. Pero también nos parece sí importante poder reconocer de una buena vez el derecho del obtentor para que efectivamente tengamos mejoras en la genética que las hemos tenido durante la segunda mitad de los 90 y principios de los años 2000, y últimamente estamos quedándonos un poco atrás en el contexto internacional, sobre todo si nos comparamos con Brasil, en la cantidad de aprobaciones y la velocidad en que se aprueban. Y siempre contemplando además la excepción del fitomejorador, poder utilizar la variedad protegida sin necesidad de autorizar la utilización del titular, ¿no? Claro. También permitir la creación de nuevas variedades. Esa es un poco la línea, obviamente que es un tema muy sensible al productor en particular. No, yo te decía, Hugo, perdóname, pero también te decía, todo lo que explicaste es algo que yo también comparto totalmente con respecto a la ley de semillas, que es algo que hay que enseñarle a los políticos, que también te voy a hacer otra pregunta con eso, pero yo te decía, aquellos ecologistas que tienen bloqueado, hablando de recursos naturales, te digo, dentro de lo que plantean ustedes, aquellos ecologistas que tienen bloqueada esta empresa que no pueden trabajar, y ahí hay gente que necesitamos darle trabajo a la gente en el interior del país, no acumularlos en el conurbano. Absolutamente. Bueno, es que justamente por eso yo te comentaba esto, porque todo esto en buena medida surge por no tener un marco normativo claro al respecto, donde estén claras cuáles son las condiciones de producción y de comercialización de este tipo de bienes. Y por lo tanto, todas las organizaciones ambientalistas o que pretenden cuidar los recursos naturales, que es muy necesario y es importante que existan, también sepan que determinada empresa se está instalando y está produciendo en un marco de legalidad que fue consensuado. Yo creo que todo este tipo de situaciones de bloqueos, de protestas, que son muy válidas, también se dan por esta falta de una normativa clara, macro, donde las organizaciones puedan comprender que es fundamental el cuidado de los recursos naturales, pero también necesitamos asegurar la continuidad y los avances tecnológicos. Claro. Ahora, cuando iniciaste esta charla, hablaste, somos un grupo que es como una escuelita, digo yo, ¿no? Para los políticos, porque en realidad los políticos necesitan una escuelita para enseñarles lo que es el campo, lo que es el sector, porque seguramente van a votar leyes como una de las tantas, como esta, por ejemplo, la ley de semilla, ley de tierra, los fitosanitarios, que es tan importante que a nivel nacional, que no cada intendente, cada provincia aplique su propio librito, pero que esto sea a nivel nacional. Y resulta que estas leyes las tienen que hacer diputados y senadores. Y te digo que es muy lamentable que conocen, pero casi nada de esto. Y hemos estado juntos en un lugar en donde hemos comprobado que es así. ¿Ustedes tienen esta tarea también? Totalmente. De hecho, estamos haciendo una propuesta concreta dentro de estas 30 propuestas sobre una legislación específica, tanto en lo que refiere a las aplicaciones de fitosanitarios, distancias, en cantidades y demás, como también lo que es la gestión de los envases una vez que ya se utilizan. Porque vos sabés que hoy, como decía, no hay una normativa uniforme a nivel nacional sobre ninguno de los dos temas, y por lo tanto están empezando a proliferar desde hace unos años ya distintas regulaciones a nivel local, no solo provinciales sino fundamentalmente municipales, que obviamente son muy heterogéneas entre sí, generando por un lado una discriminación, porque te pongo el caso por ejemplo de algo muy actual, con el exceso de lluvias que hubo durante el verano en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en el partido de Luján, está muy cercano a nosotros, sí, en el monte, obviamente no podían entrar los mosquitos porque se encajaban directamente, con lo cual no se podía controlar las plagas porque Luján tiene una ordenanza vigente que prohíbe la aplicación de productos fitosanitarios en forma aérea. Entonces, por un lado, sostenemos un discurso de cuidar la soberanía alimentaria y por otro lado tenemos concejales que aprueban ordenanzas o legislaciones que restringen o prohíben al tuntún y sin contemplar ninguna situación de emergencia como puede tener el productor agropecuario, la utilización de este tipo de tecnologías de aplicación aérea, por ejemplo. Entonces te pasa que tenés un cultivo que podría haber venido muy bien,
no lo podés aplicar, te lo terminan comiendo las plagas. Eso es una decisión que pasó este verano, por ejemplo, en Luján, y que es producto de haber tenido una ordenanza que prohíbe la aplicación aérea, que seguramente fue sancionada con la mejor de las intenciones, pero evidentemente que falta mucho conocimiento atrás de lo que es la producción agropecuaria, porque después pasan situaciones como esta y tenemos que lamentarlo. Acá hay el grupo, dice acá, el grupo GAPU Agro, en donde confluimos técnicos y políticos. Y vos dijiste que hablabas sobre impuestos, o por lo menos estás dentro de este grupo estás con el tema de impuestos. Ahora, yo te pregunto una cosa, lo mismo que los fitosanitarios con los intendentes, vemos que hay algunas intendencias que, por ejemplo, aplican un impuesto interno, no sé cómo es esto, si es legal o no, a los combustibles, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo voy, no sé, a Mar del Plata, y si Dolores tiene esto, ¿yo para qué voy a cargar nafta en Dolores? Sigo, cargo más adelante, no. Y así, hay lugares que sí, lugares que no. ¿Esto cómo es? Esto perjudica también incluso al sector, porque el sector tiene cuenta corriente en algunos lugares. Totalmente, sí, como decís, mirá, esto es una nueva tendencia que surgió en estos últimos años en los municipios de intentar sancionar una tasa sobre los combustibles, sobre la venta de combustibles, y sucede esto que vos decís, que partidos vecinos tienen o distintas alícuotas, o uno tiene la tasa y la otra no. Claro. Nosotros hicimos una presentación en el Consejo Deliberante en Monte, ahora a principios de enero, cuando se trató la ordenanza fiscal, donde hicimos todas las observaciones jurídicas y económicas por las cuales esta tasa resulta totalmente disparatada, y si bien en esa oportunidad la aprobaron, tiempo después, al mes y medio por ahí, pidieron una asamblea extraordinaria para derogarla, porque se dieron cuenta que evidentemente es inviable. Primero porque juega en contra de esa municipalidad. El ejemplo que vos ponés es clarísimo. Si vos tenés que ir en tránsito, preferís no parar en esa localidad y cargás en la siguiente. Pero lo mismo le pasa a los productores, y no solo a los productores, sino al remisero, al camionero, a la gente que trabaja con el combustible. Evidentemente va a abrir su cuenta corriente en el pueblo de al lado. Más allá de eso, desde el punto de vista jurídico, que es por ahí un poco mi especialidad, es un disparate total. En primer lugar porque, como todo el mundo sabe, las tasas tienen que tener en nuestro régimen fiscal un fin específico. Y la verdad es que estas tasas sobre los combustibles, en su mayoría, se destinan, o por lo menos eso es lo que dicen sus ordenanzas, a el mantenimiento o el mejoramiento de la red vial. Cuando vos sabés bien que en todos los municipios de la provincia tenemos vigente la tasa vial general, que justamente tiene ese fin, con lo cual estamos superponiendo. Por otro lado, contraría leyes nacionales en lo que tiene que ver a las tasas, a los impuestos sobre los combustibles. Entonces, me parece que otro de los temas a tener en cuenta a nivel impositivo local es que las entidades, las sociedades rurales, las filiales de federación, los delegados de sociedad rural, participemos activamente en la elaboración de este tipo de impuestos, de tasas, porque después, una vez que son sancionados, es difícil sacarlos. Y ese es el ejemplo también, por ejemplo, de la tasa extraordinaria, la contribución extraordinaria, que se cobra en muchos municipios para controlar las plagas, las cotorras, por ejemplo. Claro. En el caso de la provincia de Buenos Aires. Tienen un fin muy loable, se recaudan, es más, en los últimos 10 años han tenido porcentaje de recaudación altísimo. Sin embargo, en casi ningún municipio se presta eficientemente ese servicio, si es que se lo presta, porque en muchos casos directamente se lo presta. La verdad que si uno pudiera, sobre todo cerca de las zonas más pobladas, hacer un cálculo estimativo de cuánto dinero se llevan esas plagas, cotorras, palomas, etcétera, creo que se asustaría, porque ese dinero que al comerse un girasol, a comerse un maíz, se lo lleva en la panza ese bicho y se va del partido. Es casi como una retención. Sí. Entonces, me parece que hay que concientizarnos y reforzar la participación de las entidades intermedias de productores a nivel local, que es donde por ahí tenemos más facilidad de llegada, para realmente hacer un control sobre este tipo de impuestos. ¿No? Pero la solución no viene porque que las sociedades rurales le solucionen el problema. Ellos le solucionan el problema al productor, o tratan por lo menos, pero acá tiene que haber una ley nacional de gente que se ocupe de esto en serio. Fíjate vos que Chito Forte presentó una ley, eliminar las palomas, y los productores... Escúchame, yo creo que los políticos dicen, pero este está loco, mira de lo que se está preocupando, de las palomas, y con el daño que hace, pero son miles y miles de millones de dólares que se van con los bichos estos que se comen la producción. Absolutamente, sí, el diputado Forte en ese momento había presentado